continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos a nuestro primer programa del año 2012, comenzando ya nuestro 6º año de emisión. Gracias por su cariño y por acompañarnos en cada edición. Un próspero año para todos quienes nos escuchan. En esta edición vamos a conversar acerca de un tema tremendamente sensible, como son los trastornos sexuales y cómo pueden llegar a afectar nuestras vidas. Como siempre, me encuentro en la compañía de quien nos puede ayudar con sus conocimientos y su experiencia a responder las diferentes interrogantes que esto plantea. Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Estética en la misma casa de estudios, magíster en Sexología, Orientación y Terapia Sexual en INEFOC, Madrid, España. Locutora de radio y televisión, creadora y conductora del programa Si la cama hablara y autora del libro del mismo nombre, junto a nosotros, Constanza del Rosario, a quien doy la bienvenida. Encantado que estés acá, Constanza. La encantada soy yo por estar nuevamente en este programa que me gusta tanto. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, preparándome ya para un nuevo año con muchos proyectos y mucha fe que el 2012 se traerá estabilidad, madurez, amor y placer para todos. Antes que todo, felicitarte por el éxito que ha tenido tu libro, Si la cama hablara, que presentaste aquí en el programa. De hecho, me alegra mucho que como programa hayamos contribuido a su difusión, y sé que ha sido todo un éxito. Así es, la verdad es que ya vamos en la segunda edición en menos de un año y se está vendiendo en México muy bien, así que estamos yo y todos los colaboradores del libro muy contentos con el éxito del libro. Y acá en Chile, de hecho, ha generado bastantes comentarios y te hemos visto en diferentes eventos y en diferentes medios de comunicación hablando justamente de este tema. Sí, la verdad es que estoy muy contenta con la recepción que ha tenido y con las ganas que hay en Chile en general de saber un poquito más de esto del ser hombre, del ser mujer y cómo es la sexualidad femenina y masculina y cómo mejorarla y vivir un poco mejor. ¿Y piensas sacar otro libro con esta temática? Me encantaría sacar la versión masculina del libro, porque ya saben que la primera ha sido más dirigido a entender la sexualidad y la mente femenina, pero tengo muchas ganas de sacar una versión masculina para que ellos también se puedan entender y los podamos entender un poquito más. ¿Quieres meterte en la cama de los chicos? De los chicos. Yeah, me encantaría. Definitivamente, siempre me gusta. No, y tengo que reconocer que es un libro que trata temáticas que son bastante actuales y dentro de un lenguaje que todos podemos entender, porque me ha tocado revisar otros libros con estas temáticas y obviamente cuesta muchas veces llegar a esa sensibilidad que los lectores están esperando, a esa cercanía que se ha dado justamente contigo y la cercanía que tiene la gente también al escuchar tu programa, que se está emitiendo en Radio Súbela, en Súbela.cl todos los viernes a las 10 de la mañana, así que ahí nos pueden escuchar junto a Mari Valdés y Sergio Beltrán. Sí, que sé que ha tenido bastante éxito. La verdad estamos muy contentos, sí. Tenemos hartos seguidores y la gente participa bastante, así que cuando quieran, tengan dudas, bueno, ya saben, ahí estamos en Súbela.cl. Definitivamente. Constanza, como mencioné en la presentación, vamos a hablar de un tema tremendamente sensible que son los trastornos sexuales. Parte por explicarnos qué son los trastornos sexuales. Bueno, los trastornos sexuales es cuando hay algún momento de lo que es todo lo que es el desarrollo sexual en sus diferentes etapas, donde algo no está funcionando como generalmente o se esperaría en el modelo que funcionara. Entonces estamos diciendo que si la sexualidad tanto masculina como femenina tiene diferentes etapas, por ejemplo, hay una dificultad para tener deseo, o quizás tenemos una dificultad para excitarnos, o quizás tenemos alguna dificultad, no sé, en el momento de tener el momento de penetrar, podemos o no tener una erección correcta, podemos ser penetrados o no, eso es con dolor o sin dolor. Y después de eso, bueno, están todo lo que son los trastornos ya de la resolución, que tienen que ver con los orgasmos. ¿Cómo podríamos categorizar los trastornos sexuales? Bueno, los trastornos van categorizados según estas etapas, si son un trastorno por el deseo, si tiene que ver con un trastorno de excitación o si más bien tiene que ver con un trastorno de resolución de orgasmo.
La difusión eréctil, el vaginismo y la eyaculación precoz, ¿los podemos entender como trastornos sexuales? Por supuesto, porque impiden que se desarrolle la respuesta sexual normal. Entonces, si tenemos una dificultad para obtener una erección, probablemente no vamos a poder seguir con un coito sin tener ansiedad, por ejemplo. O el vaginismo, no podemos ser penetradas. O la dispaurenia, que nos produce dolor, entonces no lo podemos disfrutar. Todo eso son trastornos sexuales. Constanza, pero ¿qué rol les juegas, por ejemplo, a todo lo que son los esta visión un poco estilizada e incluso idealizada del sexo que muchas veces vemos en por ejemplo, las películas y muchas veces estas escenas que vemos en el porno, por ejemplo, en las películas XXX, que nos dan una visión tan idealizada del sexo que muchas veces, claro, cuando uno quiere llevar esto a la práctica, uno se da cuenta que está a años luz de eso. ¿Crees que esto puede influir también en cómo la gente percibe el sexo? Bueno, sí, por supuesto. Al final, la sexualidad no es algo que sea tan innato, sino que más bien, bueno, tenemos cierto instinto para tener relaciones sexuales, pero nadie sabe cómo tener relaciones sexuales, y en ese sentido vamos siguiendo los modelos que nos van enseñando, y como tú dices, algunos modelos que son muy idealizados. Si nos ponemos modelos muy idealizados, también empezamos a cuestionarnos constantemente con respecto a nuestro desempeño, y en eso le afecta tanto a hombres como a mujeres. Por eso es que muchas veces nos vemos que los hombres de repente tienen estos modelos donde tienen que ser un macho viril, donde deberían de poder hacerlas todas, y se ven con que les falla una erección, que es algo completamente normal, y creen que ya tienen un trastorno eréctil. O las mujeres que sienten que tienen que ser esas mujeres eróticas completamente en la cama y terminan fingiendo orgasmo porque están tan preocupadas de su rendimiento, de hacer feliz a la pareja, que ni siquiera logran pasársela bien y terminan fingiendo. Porque una palabra muy recurrente, digamos, en lo que nos has contado hasta este instante, tú hablas de una sexualidad normal. ¿Cómo pudiéramos entender lo que es una sexualidad normal? Bueno, la sexualidad normal pasa más bien por las personas y no tanto por una norma. Lo complejo es eso, pensar que hay un modelo para vivir la sexualidad, que mi modelo debería de ser igual al del resto. La verdad es que cada persona es un mundo y tiene una sexualidad que es muy particular, tiene gustos que le son particulares. Lo difícil es que seamos capaces de apropiarnos de eso, decir, este es mi cuerpo y así me gustan las cosas, y pedirlo y expresarlo y vivirlo con tranquilidad, porque estamos tan pendientes de ese modelo supuestamente normal, normativo, que se nos olvida qué es lo que realmente queremos hacer, y que el sexo es un espacio de placer y no otro deber o otra tarea a cumplir. Claro, y que en definitiva lo que nos muestran justamente lo que vemos en televisión, en todas estas expresiones, obviamente, claro, no tiene por qué ser igual, no tenemos por qué repetir ese modelo. Exacto, es que lo que pasa, también hay un modelo que se llama, que es muy coitocentrista. En ese sentido, como que también hemos construido la sexualidad pensando solo que la sexualidad es el coito penetrativo. La verdad es que la sexualidad es un montón de cosas que no son necesariamente el coito. Entonces, hay muchas veces que nos estamos centrando tanto en los genitales que se nos olvidan todos los otros eventos que muchos llaman preliminares y que son sexualidad en sí. Es decir, una pareja que se masturba mutuamente está teniendo un acto sexual. O sea, puede existir sexualidad sin coito. Exacto, es decir... Y también es sexo. Y también es sexo. Si nosotros nos estamos besando, acariciando, eso también es sexo. Y entonces hay que soltar este modelo donde siempre hay que terminar, uno, teniendo coito, y dos, en una resolución que sea orgásmica. La verdad es que uno puede tener sexo sin llegar a un orgasmo y aún así ser muy placentero, pero estamos tan centrados en esas cosas y en esta visión bien idealizada, como dices tú, donde casi como que la pasión es arrebatadora, hay que tirar todo lo que está en la mesa para tener sexo encima, que es una idealización tan banal. No, y cosas que están, para mi gusto, tan fuera de la realidad, porque por ejemplo vemos
vemos en televisión, en todas estas películas, vemos primero unos cuerpos que son perfectos, que muchas veces no se parecen en nada al que tiene uno, digamos. Claro. Y además uno ve unos actos sexuales que duran horas, con mujeres, digamos, que prácticamente se apasionan al primer momento. Exacto. Y todo eso está tan fuera de la realidad que muchas veces, claro, uno se siente hasta frustrado, digamos, en ese sentido, porque uno está tan lejano a eso. Pero volviendo al tema de los trastornos sexuales, Constanza, ¿los trastornos sexuales cómo los podemos entender? ¿Como problemas personales o como problemas de pareja? Bueno, hay una mezcla de ambas cosas, es decir, cada uno de esas personas que llegan a la relación de pareja trae su propia historia y su desarrollo psicosexual y afectivo, que es decir, hay una historia que me está llevando a vivir la sexualidad de cierta manera. Ahora el asunto es cómo en esta conjunción con el otro esto se activa o se reactiva y no podemos salir de esta dinámica. El estar en pareja siempre es una posibilidad de sanación, es una posibilidad de crecimiento, pero en ese sentido muchas veces para tratar varios trastornos sexuales vamos a necesitar a nuestra pareja que nos acompañe, pero a veces es tan difícil justamente porque tenemos estos modelos tan idealizados que tenemos tanto miedo a pedir ayuda. Especialmente acá en Chile se da eso, de que siempre estamos hablando de nuestra sexualidad como un ideal. Hay una encuesta muy interesante que se hizo sobre la sexualidad de los chilenos y chilenas, y se decía de que el chileno y la chilena declara que le gustaría tener sexo al menos 3 veces a la semana, y que en la realidad no tiene ni siquiera una a veces. Entonces ahí está la distancia entre el dicho y el hecho, que nos va pesando mucho, que a veces nos impide justamente ir trabajando estos temas sexuales, porque además de, por ejemplo, tener alguna dificultad en alguna de estas áreas, ya sea el deseo, la excitación, la resolución, más encima de eso le ponemos todos los tabúes que traemos, todos los miedos, más ansiedad, y lo hace más difícil. Y si no lo quiero comunicar con mi pareja, peor. Porque las personas que sufren este tipo de trastornos y que nos están escuchando en este instante tienden a pensar que esto solo les ocurre a ellos. No. Y pues las estadísticas dicen otra cosa. Exacto. Los trastornos sexuales se producen en un alto porcentaje de la población, de hecho casi la mitad de la población. Mi pregunta es entonces, ¿por qué la tendencia es a ocultarlo? Porque hacia el mundo todos queremos dar la mejor imagen de uno mismo. Entonces, nuevamente viene también con nuestra autoestima. Es decir, soy capaz de decir que tengo carencias o que tengo problemas y seguir viéndome a mí mismo como una persona valiosa o no. Porque hay una cosa que digamos, llama profundamente la atención, porque por ejemplo cuando a alguien le duele el estómago, nadie tiene problema en decir me duele el estómago, me duele la guata, ando con problemas digestivos. De hecho, o sea, yo no tengo problema en decir que tengo caries, por ejemplo. O sea, que son cosas que están como de una manera, digamos, de que la gente los trata con cierta liviandad ciertos problemas. Pero ¿por qué los problemas sexuales tienden a tener este dejo de vergüenza, de cosa culpable? Bueno, primero que nada, justamente porque hay cosas que se han normalizado. Es decir, hoy en día realmente uno puede decir tengo diarrea, pero todos alguna vez saben que el otro ha tenido diarrea, ¿me entiendes? Claro. ¿No? Mientras que con los temas que tienen que ver, por ejemplo, tanto lo psicológico y en esta línea también lo sexuales, siempre el tema esto de la locura, de lo distinto, del no encajar, de estar fuera de la norma, empieza a pesar mucho. Entonces ahí está el miedo a declarar que. En el caso de las relaciones sexuales también tiene que ver con mi visión que va a tener un otro que me importa mucho, una pareja, por ejemplo, o el sexo opuesto. Y pasa también, por ejemplo, y si lo pensamos a nivel laboral, ¿cuántos se declaran realmente que tienen depresión o que, no sé, son panicosos? La gente tampoco lo declara. Ahora yo pienso también como sociedad, ¿qué grado de culpabilidad tenemos en esto? Porque con esto también se festina demasiado. Yo encuentro que, si bien es cierto, todos nos hemos reído, todos hemos hecho bromas con respecto a esto, pero yo siempre me hago el siguiente cuestionamiento. Por ejemplo, yo estoy seguro que si en este instante estuviese sentado acá entre nosotros una persona con bastón y con lentes oscuros, creo que a nadie se le ocurriría hacer chistes de ciego.
creo que si estuviese una persona en una silla de ruedas, por ejemplo acá, a nadie se le ocurriría hacer chistes de inválido. Sin embargo, siempre estamos lanzando la talla con la connotación sexual, y lo peor de todo es que la persona que tiene esos problemas se tiene que reír con el resto muchas veces, lo cual obviamente debe generar una situación de estrés bastante grande, porque en definitiva están festinando con un problema que tienes tú. Bueno, es que el asunto ahí primero que nada es que hay cosas que son obvios a la mirada de otros y otras no. Justamente, como te digo, los padecimientos que son sexuales o que son psíquicos están más en la esfera de la intimidad. Ya, entonces yo puedo proyectar hacia afuera la imagen que yo quiera. Ahora en Chile, con el tema de la sexualidad, claro, bromeamos mucho, pero porque todavía sigue siendo un tema prohibido y sale a través del humor. Y lo interesante aquí es que uno puede decir, es un problema de la sociedad, sí, pero la sociedad la construyen los individuos. Diariamente, cuando yo decido optar por el chiste grosero o reírme siempre y nunca poner el tema ahí con seriedad, estoy construyendo que se siga perpetuando esa dificultad. Y si yo soy parte de eso es lo más interesante. Si es que yo tengo un problema, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no buscar ayuda? ¿Por qué tener que estar haciendo ese juego defensivo de reírme de algo que realmente me influye y me importa? Pero como sociedad tenemos poca sensibilidad respecto a ese tema. Claro, pero porque no está, lo que te digo, la sociedad la construyen los individuos, y en ese sentido muchos individuos van construyendo un sistema cultural hasta que llegan nuevas voces a decir, oiga, ¿por qué no nos pensamos las cosas así? Y ahí va cambiando el switch, pero para eso es necesario que cada quien se empodere y diga, ¿sabéis qué? Lo encuentro desubicado, oye, ¿sabéis que a mí me pasa esto? ¿Sabéis que no digas de estas cosas? O informemos, no. Porque, por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres nunca ha tenido un orgasmo en su vida. Y esa es la realidad. Por cada 3 mujeres que vayas viendo caminando en la calle, 1 quizá nunca ha tenido un orgasmo. Entonces, esa es la realidad. Porque le pregunté a algunas personas si creían sufrir este tipo de trastornos. La respuesta era obvia. Nadie reconoció siquiera la posibilidad de sufrirlos. Pero lo que más me dejó perplejo es el hecho de que esas mismas personas, aún si reconocieran que tienen un problema, bajo ninguna circunstancia acudirían a un especialista. ¿Por qué, aparte de negarnos a aceptar el problema, sentimos rechazo por el profesional que nos podría ayudar justamente? Porque creemos que vamos a ser enjuiciados nuevamente. El tema de la sexualidad está tan ligado a la autoestima que consideramos que mostrarlo es como ridiculizarnos, como realmente exponernos a ser heridos o a que se burlen de nosotros, a ser enjuiciados. Y ese es el asunto que nos lleva a decir, no, ¿sabéis que no? Esto es mi intimidad y yo no la voy a trabajar, y aquí se queda y hay que arreglársela. Un poco a desnudarnos frente a esta sociedad también. Dicen que estamos en el destape. Yo no creo que todavía ni siquiera estemos cerca del destape. Todavía seguimos bastante tapados. Bien tapados. Se está mostrando mucho cuerpo, pero todavía no se entiende lo que es la sexualidad. No se está hablando este tema con... Poco a poco se está haciendo, y creo que en ese sentido están habiendo muy buenos profesionales como Rodrigo Jarpa, la Nerea Dugarte, la Rafa de Girolamo, y nada, pues los grupos que los integrantes de Si la Cama Hablara, que en cierta manera estamos tratando de poner esos temas en el tapete, pero eso no quiere decir que porque para nosotros sea sencillo hablarlo, lo tiene que ser para todo el mundo. Justamente hay que aterrizar como la sexualidad para normalizarla y decirle, mira, incluso yo que puedo hablar de sexualidad, decirte, yo no soy la reina del sexo, me encantaría, claro, pero no lo soy. Eso es tan ilógico como pensar que un dentista no tiene caries. Exacto. Constanza, pero con toda la información que manejo, el naipe se me desordenó hace rato. No creo que los especialistas en terapias sexuales en este país se estén muriendo de hambre. ¿Quiénes son las personas que acuden a terapia, y cuál es el trastorno que con más frecuencia te ha tocado tratar? Bueno, en las mujeres es justamente la anorgasmia, la dificultad, para tener orgasmos y la falta de deseo sexual. En el caso de los hombres, el más frecuente es la eyaculación precoz y la impotencia. ¿Y cuáles son las causas de estos trastornos? Bueno, son diferentes causas. A la base, por ejemplo, de la eyaculación precoz hay mucha ansiedad, por ejemplo. En el caso de la anorgasmia hay una dificultad de conectarse con el propio placer por estar demasiado puesto en los otros.
a estar al servicio de la sexualidad y del placer de un otro y no conocer tu cuerpo. Bueno, y esto también nuevamente sumado a factores ansiosos. Aquí los elementos ansiosos y depresivos son causa general de dificultades sexuales. Atrás de una dificultad sexual siempre hay un trastorno mayor. Esto es súper importante. Muchas veces el síntoma sexual, este trastorno, es solo un síntoma de algo más grande que está sucediendo. Hay dinámicas mucho más grandes. Entonces muchas veces cuando uno empieza a hacer terapia en estos temas, parten porque llegan por una disfunción eréctil o por una eyaculación precoz o por falta de deseo, y uno empieza a descubrir que hay cosas mucho más profundas a la base. Lo que pasa es que esto es una señal de alarma de que hay otras cosas que en la vida de uno no están funcionando como uno quisiera. Pero en tu experiencia, Constanza, las causas más relevantes, ¿podríamos decir que son orgánicas o son psicológicas? No, la mayoría son psicológicas. Son muy pocas los trastornos sexuales que son de origen orgánico. Son los menos. En general, la raíz es psicológica. Eso es súper importante. Muchas mujeres, por eso... gran parte, no sé, por ejemplo, de las pacientes femeninas y masculinas vienen después de haber ido al ginecólogo o al urólogo. Y ahí ellos son los que detectan de que hay algo, por ejemplo, cuando le van a hacer una revisión a una mujer y se cierra y saben que anatómicamente no tienen ningún problema, se dan cuenta que hay un factor psicógeno dando vuelta. Es más, la gente no llega a preguntarnos directamente a nosotros los especialistas, llegan primero donde un médico a preguntar por estas cosas que le está pasando en su sexualidad, y de ahí nos terminan derivando a nosotros. Pero tal como lo mencioné en la presentación, tú eres psicóloga. Exacto. Tú puedes entrar dentro de esa faceta. Claro. Puedes entrar en ese plano y tratar justamente de descubrir el problema. Y la pregunta que en estos momentos seguramente se están haciendo muchos de nuestros auditores: ¿estos problemas tienen solución? Sí, en la mayoría de los casos hay solución. ¿En términos porcentuales? Por ejemplo, en el caso de la anorgasmia hay un 95% de efectividad. También hay tratamientos conductuales para la eyaculación precoz que son buenísimos. En general, las terapias sexuales son muy efectivas. ¿Y cuál es la dinámica de este tipo de terapia y cuánto puede llegar a durar un tratamiento promedio? Bueno, es que eso depende más que nada de las personas. Y ahí estamos hablando de diferentes factores que vienen con la persona. Uno, la motivación. 2, si por ejemplo su pareja está comprometido con este cambio. 3, si tienen pareja o no. 4, factores adicionales que están pasando con su vida laboral, emocional, un montón de cosas. Estas cosas, como te digo nuevamente, en general los trastornos sexuales son un síntoma de otras cosas que están pasando alrededor y que generalmente son emocionales, que son psicológicos. O sea, podríamos deducir, Constanza, de que muchas veces no son la causa, son la consecuencia. Muchas veces son la consecuencia. Ahora también, claro, pero esto es como una gran pelota que se va armando. Claro. Porque si tú estás, por ejemplo, deprimido, y a partir de eso tenés dificultad para tener una erección y te das cuenta de que estás teniendo dificultad para tener una erección, vas a ponerte más deprimido. Con más ganas me deprimo, claro. Exacto, ¿me entiendes o no? Entonces, estos son como y difícilmente voy a superar la disfunción eréctil si estoy cada vez más deprimido. Exacto. Definitivamente. Una de las razones que me dieron quienes me dijeron que no irían bajo ninguna circunstancia a terapia es que estas son demasiado caras. ¿Cuánto puede llegar a costar un tratamiento, Constanza? Lo mismo que cuesta cualquier sesión psicológica. Es decir, en mi caso yo cobro entre 25 y 30 mil pesos. Eso por sesión, y a partir de eso cada persona puede tener devoluciones con su ISAPRE. Pero es lo que cuesta una sesión psicológica. No va a ser más caro porque el tema sea sexual. Eso no es así. Eso es un mito. Es un mito. ¿Por qué va a ser más caro? Pero los trastornos sexuales debieran estar cubiertos por el sistema de salud público y privado, y en algunos casos deberían ser patologías auge, por ejemplo. Mira, sería bien interesante eso, pero para eso hay que cambiar todo un sistema de la visión de la salud
porque la visión de la salud en general es muy negativa, donde lo que siempre estamos tratando es de curar males y no de fomentar el bienestar de las personas. Si estuviéramos fomentando más el bienestar, probablemente los temas sexuales serían auge. Por supuesto, porque tiene que ver con un estado, los problemas sexuales tienen que ver con las vinculaciones con otro. Y eso tiene que ver con el bienestar personal y el bienestar de una pareja y el bienestar de una familia y el bienestar de toda una sociedad. Pero como estamos siempre tratando de centrarnos solamente en, bueno, también ahí tiene que ver con temas de recursos del Estado también, por supuesto, en temas que son grandes patologías a cubrir, pero por ejemplo, como te digo nuevamente, como está tan ligado a temas como la depresión o trastorno ansioso, sí está cubierto. ¿Me entiendes o no? Porque en el auge sí está cubierta la depresión. Y al final lo otro es muchas veces, los trastornos sexuales, muchas veces a la base hay depresiones. Claro, lo que pasa es que muchas veces cuesta entender como sociedad también de que todo esto reditúa en un tema de calidad de vida. Exacto. Pero lo interesante, y aquí te doy una pregunta a ti, ¿por qué creen que es tan distinto de otro trastorno psicológico un trastorno sexual? A ver, lo que pasa es que según las opiniones que yo he podido recoger y según la información que manejo, el problema es que esto pasa también un poco haciendo la analogía con la atención dental, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema de salud tiene concebido de que en definitiva nadie se muere por tener caries. Por lo tanto, obviamente son patologías que están menos cubiertas. Uh-huh. Esa es la impresión que en general uno se puede crear respecto a esta situación. Además que todavía siento que como sociedad, como te decía, como lo hemos conversado durante el programa, no estamos preparados para tocar estos temas en su contexto real. Que en definitiva el tema digamos de que tú tengas trastornos sexuales no pasa por un tema que solamente me aflige a mí, es un tema que va generando otra serie de consecuencias que finalmente pueden terminar, o sea, yo he sabido de casos de gente que se suicida por este tipo de cosas. Por lo tanto, eso es lo que cuesta que todavía la gente lo entienda. Yo creo que en el momento que lo entendamos como sociedad, definitivamente a lo mejor vamos a dejar de seguir haciendo chistes con este tipo de cosas. Uh-huh. Esa es mi opinión. Bueno, entonces para toda la gente que nos está escuchando, partamos diciendo que lo normal es tener un trastorno sexual. Especialmente si no hemos recibido una buena educación sexual y afectiva. Si por ABC motivos no hemos tenido una buena relación afectiva en un comienzo con nuestra familia de origen, si más encima estamos en una cultura donde pone que es sexofóbica, lo normal, con el nivel de estrés que vivimos, con toda esta división todavía que hay de género, donde hay peleas de poder entre hombres y mujeres, lo normal es que tengamos disfunciones sexuales. Todavía no nos hemos conectado con lo que es el placer de nuestro cuerpo, con lo que es la igualdad, con lo que es realmente una afectividad sana. Ni siquiera conocemos nuestro cuerpo, nuestras potencialidades. Tenemos mucho susto, por ejemplo, las mujeres todavía a la masturbación, a la autoexploración. Entonces, con todas esas cosas que se van sumando, donde te dicen que lo importante es tener una pareja, tener familia, y no donde la sexualidad es vital, donde el placer es más importante que el deber, es normal que por alguna parte la cosa falle. Es decir, ni siquiera los que están escuchando esperen que teniendo una sexualidad sana, que siempre se la van a pasar igual de bien o que siempre van a llegar al mega orgasmo. Eso es una idealización. Por eso era lo que te decía, los trastornos sexuales, digamos, las disfunciones sexuales son normales. Y sí, todos tenemos caries, sí, y todos alguna vez vamos a tener una disfunción sexual. Y eso no significa nada, hay que aterrizar esto. Eso no habla nada con respecto a si somos mejor o peores personas, si somos más dignos o no de amor. Eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra cabeza, que somos igualmente valiosos con nuestras carencias y nuestras dificultades en un mundo imperfecto, porque somos seres humanos. No, definitivamente.
Agradezco la presencia de Constanza del Rosario en el programa, en esta edición que no ha pretendido realizar ningún tipo de diagnóstico y mucho menos reírnos de nadie, simplemente aportar información que estoy seguro puede ayudar a muchas personas, entre las cuales podemos estar incluidos todos nosotros, a comprender su problema y por supuesto encontrar una solución que les ayude a mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, Constanza, por estar hoy acá. Muchas gracias. Y para todos los que nos están escuchando, el parámetro de lo normal somos nosotros mismos, no es nadie más, no nos comparemos. Eso es lo peor que podemos hacer y eso va justamente en desmedro que nos la pasemos bien en la cama. No, definitivamente. Te agradezco nuevamente, Constanza, tu presencia en el programa. Y comenzamos a despedirnos. Un abrazo bien grande a todos. Feliz 2012 y los espero aquí la próxima semana. Chao, chao. Chao. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.